¿Alguna vez has sentido que tu mundo se derrumba en un instante? Ese momento donde todo lo que creías saber sobre tu vida, sobre ti misma, simplemente desaparece. Bueno, eso me pasó a mí hace 3 años, cuando el hombre que juré amar para siempre me miró a los ojos y me dijo que ya no valía nada, que me había dejado estar, que era aburrida, que había perdido todo lo que alguna vez me hizo interesante. Sus palabras fueron como cuchillos, diseñadas para destruirme, y durante días lo lograron. Me quedé mirándome al espejo, tratando de encontrar a esa mujer sin valor que él describió. Me creí cada una de sus mentiras, cada una de sus críticas crueles. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Cuestioné cada decisión que había tomado. Me culpé por el fracaso de un matrimonio que pensé era sólido. Rodrigo se fue con una maleta y una sonrisa fría, dejándome con la convicción de que el problema era yo, que siempre había sido yo. Pero entonces, 9 días después, sonó mi teléfono. Una llamada inesperada de una mujer que apenas conocía cambió absolutamente todo. Lo que descubrí ese día no solo destruyó la narrativa que Rodrigo había construido sobre mí, sino que reveló una verdad tan oscura y retorcida, que me hizo cuestionar si alguna vez había conocido realmente al hombre con quien compartí 15 años de mi vida. La persona que me hizo sentir sin valor resultó ser un fraude en todos los sentidos posibles. Esta es mi historia, la historia de cómo pasé de ser una mujer rota, convencida de su propia insignificancia, a descubrir un poder que nunca supe que tenía. Es una historia de traición, sí, pero también de justicia, de sanación, y de un renacimiento que jamás hubiera imaginado posible. Es la historia de cómo el peor día de mi vida terminó siendo el catalizador para convertirme en la mejor versión de mí misma. Si alguna vez has sentido que no eres suficiente, si alguien te ha hecho creer que tu valor depende de su aprobación, si estás pasando por tu propio infierno personal y no ves la salida, esta historia es para ti. Porque lo que aprendí en este viaje es que nadie, absolutamente nadie, tiene el poder de definir tu valor excepto tú misma. Y esa lección, aunque dolorosa, fue la más importante de mi vida. Así que acompáñame en este viaje. Te prometo que no será fácil escucharlo, porque no fue fácil vivirlo. Pero también te prometo que al final entenderás algo fundamental. A veces las personas que nos rompen son exactamente quienes necesitábamos para descubrir lo inquebrantables que realmente somos. Mi nombre es Carolina, y esta es la historia de cómo mi marido me dejó creyendo que no tenía valor, pero días después, la verdad salió a la luz y cambió todo para siempre. Mi nombre es Carolina, y durante 15 años creí que había construido un matrimonio sólido junto a Rodrigo. Pensaba que éramos ese tipo de pareja que envejece junta, que supera cualquier tormenta tomados de la mano. Pero una tarde de jueves, mientras preparaba la cena como todos los días, mi mundo se derrumbó en cuestión de segundos. Rodrigo llegó a casa con una maleta en la mano y una expresión que jamás olvidaré. No hubo gritos, ni drama excesivo, solo palabras frías que se clavaron como agujas en mi pecho. Me dijo que ya no me amaba, que se sentía atrapado, que necesitaba encontrarse a sí mismo. Habló de mí como si fuera un mueble viejo del que había que deshacerse, algo que ya no encajaba en la decoración de su nueva vida. Sus palabras fueron directas y despiadadas, calculadas para hacerme sentir pequeña e insignificante. Lo que más me dolió no fue solo que me dejara, sino cómo lo hizo. Me dijo que yo me había dejado estar, que ya no era la mujer de la que se enamoró. Según él, me había vuelto aburrida, predecible, sin aspiraciones. Cada palabra era como un martillo, golpeando mi autoestima, destruyendo años de confianza y amor propio. Me quedé paralizada en medio de la cocina, viendo cómo el hombre que juré amar para siempre cerraba la puerta detrás de él. Los primeros días fueron un infierno. Me miraba al espejo, y solo veía lo que Rodrigo había descrito, una mujer sin valor, sin brillo, sin nada que ofrecer. Dejé de comer bien, dejé de arreglarme, dejé de importarme a mí misma. Mis amigas intentaban consolarme, pero sus palabras rebotaban contra el muro de dolor que había construido alrededor de mi corazón. Me sentía vacía, como si alguien hubiera apagado la luz dentro de mí. Durante esas noches interminables, me cuestionaba todo. Me preguntaba qué había hecho mal, en qué momento dejé de ser suficiente. Revisaba mentalmente cada conversación, cada gesto, buscando señales que debía haber visto. La culpa me consumía tanto como el dolor, creando un círculo vicioso del que no sabía cómo escapar. Rodrigo se había llevado no solo su presencia, sino también mi sentido de valía. Pero entonces, cuando menos lo esperaba, algo cambió. Una llamada telefónica inesperada me hizo ver todo desde una perspectiva completamente diferente. Lo que descubrí ese día
no solo cambió mi percepción sobre el final de mi matrimonio, sino que transformó por completo la forma en que me veía a mí misma. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y con ella, una versión de mí que nunca imaginé que existía. Esta es la historia de cómo pasé de sentirme sin valor a descubrir mi verdadero poder. Es la historia de una traición, pero también de una liberación, y todo comenzó con esa llamada que lo cambió absolutamente todo. La llamada llegó un martes por la tarde, exactamente 9 días después de que Rodrigo se marchara. Era un número desconocido, y por un momento dudé en contestar, pero algo en mi interior me empujó a deslizar el dedo sobre la pantalla y llevarme el teléfono al oído. Del otro lado, una voz femenina temblorosa pronunció mi nombre con una mezcla de nerviosismo y urgencia, que inmediatamente captó toda mi atención. Se presentó como Valeria, y ese nombre resonó en mi cabeza como una alarma. Valeria era la asistente de Rodrigo en su oficina, una mujer joven que yo había visto en algunas reuniones de la empresa. Siempre me había parecido amable, profesional, alguien que simplemente hacía su trabajo. Nunca sospeché nada, nunca vi señales de alarma, pero ahora su voz al teléfono estaba cargada de algo que no podía identificar del todo: culpa, miedo, arrepentimiento. Valeria comenzó a hablar atropelladamente, como si las palabras llevaran semanas atrapadas en su garganta y finalmente hubieran encontrado la salida. Me dijo que necesitaba contarme la verdad, que no podía seguir callando lo que sabía. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, preparándose para otro golpe. Pensé que me diría que ella y Rodrigo tenían una aventura, que era la otra mujer, pero lo que salió de su boca fue algo completamente distinto, algo mucho más oscuro. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en el sofá de la sala, con la mente trabajando a 1000 por hora, procesando cada palabra que Valeria me había dicho. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una forma que me hacía sentir simultáneamente furiosa y liberada. Recordé todas esas veces que Rodrigo me había criticado sin razón aparente, cómo había comenzado a sembrar dudas sobre mi inteligencia, mi apariencia, mis capacidades. Ahora todo tenía sentido. Pensé en los últimos 2 años de nuestro matrimonio, en cómo Rodrigo se había vuelto cada vez más distante y hostil, las cenas en silencio, las salidas que cancelaba a último minuto, las noches que llegaba tarde con excusas vagas sobre reuniones de trabajo. Yo había atribuido todo eso a estrés laboral, a una etapa difícil que superaríamos juntos. Nunca imaginé que detrás de cada comentario hiriente, había un plan deliberado para hacerme sentir tan pequeña que no cuestionara nada cuando finalmente se marchara. Al día siguiente, quedé con Valeria en una cafetería del centro. Llegó con un sobremanila abultado y una expresión de alivio mezclada con nerviosismo. Nos sentamos en una mesa del rincón, lejos de miradas curiosas. Cuando abrió el sobre y comenzó a mostrarme los documentos, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Había extractos bancarios que mostraban transferencias a cuentas offshore, correos electrónicos donde Rodrigo discutía con sus socios cómo ocultar activos, y conversaciones de mensajería donde literalmente planeaba su salida de nuestro matrimonio como si fuera una operación militar. Valeria me explicó que ella había comenzado a sospechar hacía meses, cuando notó irregularidades en las cuentas de la empresa. Al principio pensó que eran errores administrativos, pero cuando empezó a investigar por su cuenta, descubrió toda la red de corrupción. Me contó que Rodrigo le había pedido que falsificara algunos documentos, prometiéndole un ascenso y un aumento sustancial. Ella había aceptado inicialmente por necesidad económica, pero cuando vio cómo me trataba, cómo hablaba de mí con desprecio frente a otros, algo en ella se quebró. Lo que más me impactó fue leer los mensajes donde Rodrigo describía su estrategia para abandonarme. Hablaba de mí como si fuera un problema que resolver, no como la persona con quien había compartido 15 años de vida. Decía textualmente que necesitaba destruir su autoestima lo suficiente para que no hiciera preguntas difíciles cuando me fuera. Cada palabra era como un puñal, pero esta vez el dolor venía acompañado de claridad. No estaba loca, no había imaginado su crueldad. Todo había sido real y premeditado. Valeria también me reveló que Rodrigo ya tenía una nueva pareja, una mujer que había conocido en sus viajes de negocios. Pero lo interesante era que esta mujer tampoco sabía nada sobre sus actividades ilegales ni sobre su verdadera situación financiera. Rodrigo estaba construyendo otra fachada, otra mentira, con alguien más. Ese patrón me hizo entender que el problema nunca había sido yo. Rodrigo era un manipulador experto, y yo simplemente había sido su víctima más reciente. Cuando salí de esa cafetería, algo había cambiado fundamentalmente dentro de mí. Ya no me sentía como esa mujer rota que lloraba frente al espejo preguntándose qué había hecho mal. Ahora tenía información, tenía poder, y más importante aún, tenía la verdad. Rodrigo había intentado destruirme para protegerse a sí mismo, pero sin saberlo,
había desatado algo mucho más peligroso para él, una mujer que finalmente veía las cosas con total claridad y estaba lista para actuar. Lo primero que hice fue llamar a un abogado, no cualquier abogado, sino uno especializado en divorcios complejos y delitos financieros. Mi amiga Laura me recomendó a una mujer llamada Mónica Sandoval, conocida por ser implacable en casos de fraude conyugal. Cuando entré a su oficina y coloqué el sobre Manila sobre su escritorio, sus ojos se iluminaron con ese brillo que tienen los profesionales cuando saben que tienen un caso ganador entre las manos. Mónica revisó cada documento con una meticulosidad impresionante. Mientras pasaba las páginas, iba asintiendo y tomando notas en su libreta. Me explicó que lo que Rodrigo había hecho no solo era éticamente reprobable, sino también profundamente ilegal. Había cometido fraude conyugal al ocultar activos durante nuestro matrimonio, y sus actividades empresariales podían constituir lavado de dinero y evasión fiscal. El panorama legal para él era devastador, y para mí, sorprendentemente favorable. La abogada trazó una estrategia clara. Primero, protegeríamos mis intereses en el divorcio asegurando que yo no quedara vinculada a ninguna de sus actividades ilegales. Segundo, utilizaríamos toda la evidencia que Valeria me había proporcionado para garantizar que yo recibiera lo que legalmente me correspondía, e incluso más, considerando los daños emocionales y la ocultación de bienes. Tercero, y esto fue lo que más me sorprendió, podríamos presentar una denuncia ante las autoridades fiscales sobre sus actividades fraudulentas. Mónica me miró directamente a los ojos y me preguntó qué tan lejos quería llegar. Me explicó que tenía dos opciones. Podía usar esta información únicamente para protegerme en el divorcio, asegurando un acuerdo favorable pero discreto, o podía ir más allá y exponerlo completamente, lo que probablemente resultaría en consecuencias legales serias para Rodrigo. La decisión era mía, pero debía pensarla bien porque no habría marcha atrás una vez que comenzáramos a movernos. Esa noche reflexioné profundamente sobre qué tipo de persona quería ser. Parte de mí, la parte herida y humillada, quería venganza. Quería que Rodrigo sintiera aunque fuera una fracción del dolor que me había causado. Quería que perdiera todo como él había intentado que yo perdiera mi dignidad. Pero otra parte de mí, la parte que aún conservaba algo de la Carolina que había sido antes de todo esto, simplemente quería justicia y poder seguir adelante con mi vida. Finalmente, tomé mi decisión. No buscaría venganza por el simple placer de verlo sufrir, pero tampoco iba a protegerlo de las consecuencias de sus propias acciones. Si Rodrigo había construido un castillo de mentiras y fraudes, merecía que ese castillo se derrumbara. Yo me aseguraría de salir de esta situación no como una víctima, sino como una sobreviviente que recuperó su poder. Le dije a Mónica que procediéramos con todo el divorcio, la protección de mis intereses y la denuncia ante las autoridades correspondientes. La máquina legal se puso en marcha con una eficiencia que me sorprendió. En cuestión de días, Rodrigo recibió los papeles del divorcio, pero no eran los papeles simples que él probablemente esperaba. Venían acompañados de una lista detallada de todos los activos que había intentado ocultar, evidencia de sus transferencias fraudulentas y una notificación de que copias de toda esa información habían sido enviadas a las autoridades fiscales. El hombre que me había abandonado creyéndome sin valor acababa de descubrir que había subestimado completamente a la mujer que dejó atrás. La reacción de Rodrigo fue tan predecible como patética. A las pocas horas de recibir los documentos legales, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, todos con el mismo tono desesperado. El hombre que semanas atrás me había mirado con frialdad y desprecio ahora me suplicaba que habláramos, que reconsiderara las cosas, que no arruinara su vida. La ironía era tan evidente que casi me hizo reír. En sus mensajes, Rodrigo intentaba todos los trucos del manual del manipulador. Primero vino la negación. Todo era un malentendido, los documentos estaban sacados de contexto. Valeria era una empleada despechada que inventaba historias. Luego llegó la victimización. Estaba bajo mucho estrés. Había cometido errores pero no merecía esto. Yo estaba siendo cruel y vengativa. Finalmente, cuando nada de eso funcionó, apareció la amenaza velada. Si seguía adelante con esto, ambos saldríamos perjudicados. Debíamos pensar en nuestra reputación. Mónica me había preparado para exactamente este escenario. Me instruyó que no respondiera a ninguna de sus comunicaciones directas, que todo debía pasar a través de ella como mi representante legal. Cada mensaje que Rodrigo me enviaba era documentado y agregado al expediente. Su desesperación solo servía para fortalecer nuestro caso, demostrando que sabía perfectamente que lo que había hecho estaba mal y que ahora temía las consecuencias. Pero hubo un momento que casi me hace vacilar. Rodrigo apareció en la puerta de lo que había sido nuestra casa.
con lágrimas en los ojos y un ramo de flores marchitas. Me habló del amor que habíamos compartido, de los buenos tiempos, de cómo podíamos superar esto juntos si yo simplemente retiraba las acusaciones. Por un segundo, solo un segundo, la Carolina del pasado sintió compasión, pero entonces recordé sus palabras cuando me dejó, cómo me hizo sentir sin valor, y la puerta de mi corazón se cerró definitivamente. Le dije que se fuera. Le dije que ya no había marcha atrás, que las consecuencias de sus acciones eran suyas y solo suyas. Vi cómo su expresión pasó de la súplica a la rabia en cuestión de segundos. El verdadero Rodrigo apareció nuevamente, el hombre detrás de la máscara. Me gritó que me arrepentiría, que yo también tenía cosas que ocultar, que nadie me creería. Pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Cerré la puerta y llamé a la policía para reportar el hostigamiento. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Mientras el proceso legal avanzaba, yo oscilaba entre momentos de fortaleza increíble y episodios de profunda tristeza. No lloraba por Rodrigo, sino por el tiempo perdido, por la mujer que había sido, y que permitió ser tratada de esa manera. Pero cada vez que sentía que flaqueaba, miraba los documentos que Valeria me había dado y me recordaba a mí misma que estaba haciendo lo correcto. Durante este tiempo, algo inesperado comenzó a suceder. Otras mujeres que conocían a Rodrigo empezaron a acercarse a mí. Antiguas colegas, conocidas de eventos sociales, incluso una exnovia de años atrás. Todas compartían historias similares de manipulación, de cómo Rodrigo las había hecho sentir inadecuadas, de cómo había jugado con sus emociones. Me di cuenta de que yo no era la única víctima de sus patrones de comportamiento. Esto me dio una perspectiva completamente nueva. Mi lucha no era solo personal, era parte de algo mucho más grande. Mientras el proceso legal avanzaba, comencé a enfocarme en algo que había descuidado completamente durante años yo misma. Empecé a ir a terapia con una psicóloga especializada en víctimas de abuso emocional. Al principio me resistía a usar esa palabra, abuso, porque siempre había asociado el abuso con violencia física. Pero mi terapeuta me ayudó a entender que lo que Rodrigo había hecho era precisamente eso, un abuso sistemático diseñado para controlarme y disminuirme. Las sesiones de terapia fueron reveladoras y dolorosas a partes iguales. Descubrí patrones en mi comportamiento que venían de mucho antes de conocer a Rodrigo, inseguridades que él había explotado expertamente. Aprendí sobre el gaslighting, sobre la manipulación narcisista, sobre cómo los abusadores emocionales eligen cuidadosamente a sus víctimas. No era que yo fuera débil o tonta, como me había hecho creer. Era que había sido el blanco perfecto para alguien que buscaba a una persona empática y confiada para manipular. Paralelamente a la terapia, empecé a reconectarme con partes de mí que había abandonado. Me inscribí en clases de pintura, algo que me apasionaba en mi juventud, pero que había dejado porque Rodrigo siempre lo desestimaba como una pérdida de tiempo. Volví a quedar con mis amigas regularmente, esas relaciones que él había saboteado sutilmente durante años haciéndome sentir culpable por pasar tiempo lejos de casa. Comencé a hacer ejercicio no para verme de cierta manera, sino porque me hacía sentir fuerte y poderosa. Un día, mientras pintaba en mi clase, me miré las manos manchadas de colores y sentí algo que no había experimentado en años: alegría pura. No alegría condicionada a la aprobación de alguien más, no felicidad dependiente de si Rodrigo estaba de buen humor o no. Era una alegría que venía desde adentro, desde un lugar que él nunca había podido tocar realmente. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que ya estaba sanando, que la Carolina real estaba emergiendo de las cenizas de quien Rodrigo había intentado que fuera. Las noticias sobre el caso legal también comenzaron a ser favorables. Las autoridades fiscales habían abierto una investigación formal contra Rodrigo y su empresa. Varios de sus socios comenzaron a distanciarse de él públicamente, intentando salvar sus propias reputaciones. La nueva pareja de Rodrigo, según me contó una conocida en común, lo había dejado en cuanto se enteró de los problemas legales. El castillo de cartas que él había construido tan cuidadosamente estaba colapsando, y esta vez no tenía a quien culpar excepto a sí mismo. Mónica me mantuvo informada de cada desarrollo. El divorcio iba a ser definitivamente favorable para mí. No solo recibiría la mitad de los bienes legítimos, sino que había argumentos sólidos para compensación adicional por ocultación de activos y daño emocional. Más allá del dinero, lo que realmente importaba era que mi nombre quedaría completamente limpio de cualquier asociación con sus actividades fraudulentas. Legalmente, financieramente y emocionalmente, estaba construyendo una nueva vida sobre cimientos sólidos. Pero quizás lo más importante que sucedió durante este periodo fue que empecé a verme de manera diferente. Cuando me miraba al espejo ya no veía a la mujer sin valor que Rodrigo describió. Veía a una sobreviviente,
a alguien fuerte que había enfrentado la traición más dolorosa y había elegido no solo sobrevivir sino prosperar. Veía a una mujer que había recuperado su voz, su poder y su sentido de sí misma, y esa mujer era mucho más valiosa de lo que Rodrigo jamás pudo comprender. 6 meses después de que Rodrigo me dejara, mi vida era irreconocible de la mejor manera posible. El divorcio estaba a punto de finalizarse con términos que superaban incluso las expectativas optimistas de Mónica. Había conseguido un trabajo en una galería de arte, algo relacionado con mi pasión recién redescubierta por la pintura. No ganaba tanto como antes, pero el dinero del acuerdo de divorcio me daba la libertad de elegir hacer algo que realmente amaba en lugar de solo algo que pagaba las cuentas. Valeria y yo habíamos desarrollado una amistad inesperada. Ella también había dejado su trabajo en la empresa de Rodrigo, no queriendo estar asociada con el escándalo que se desató cuando las investigaciones se hicieron públicas. Nos reuníamos cada 2 semanas para tomar café, y en esos encuentros descubrí a una mujer valiente que había arriesgado mucho para hacer lo correcto. Me confesó que su propia madre había sido víctima de un matrimonio abusivo, y que ver cómo Rodrigo me trataba había despertado en ella la necesidad de actuar. Su llamada telefónica no solo había cambiado mi vida, sino también la suya. Una tarde, mientras organizaba una exposición en la galería, recibí una llamada de un número que no reconocí. Era un periodista de un medio local que estaba investigando el caso de fraude empresarial de Rodrigo. Quería saber si yo estaría dispuesta a hablar sobre mi experiencia, no solo sobre los aspectos financieros sino sobre la manipulación emocional que había sufrido. Al principio dudé, la idea de exponer mi vida privada de esa manera me aterraba. Pero luego pensé en todas esas mujeres que se habían acercado a mí con sus propias historias, y supe que tenía que hacerlo. La entrevista fue publicada un mes después. No solo hablé sobre Rodrigo, sino sobre el proceso de recuperarme a mí misma, sobre cómo el abuso emocional puede ser tan devastador como cualquier otra forma de violencia. Hablé sobre las señales de alerta que yo había ignorado, sobre cómo los manipuladores operan gradualmente para no levantar sospechas. Compartí mi historia con la esperanza de que alguna mujer leyéndola pudiera reconocer su propia situación y encontrar la fuerza para actuar antes de que fuera demasiado tarde. La respuesta fue abrumadora. Recibí decenas de mensajes de mujeres agradeciéndome por hablar, compartiendo sus propias experiencias, preguntándome cómo había encontrado la fuerza para seguir adelante. Algunas me pedían consejos sobre cómo salir de relaciones tóxicas, otras simplemente querían que supiera que no estaban solas gracias a mi testimonio. Me di cuenta de que mi dolor, mi experiencia, mi recuperación, todo eso podía servir un propósito mayor. No era solo mi historia, era la historia de incontables mujeres que habían sido hechas sentir sin valor por hombres que no merecían ni un segundo de su tiempo. Rodrigo, por supuesto, no tomó bien la publicación del artículo. Intentó desacreditarme a través de sus redes sociales, publicando su versión de los hechos donde yo era la villana vengativa y él la víctima incomprendida. Pero a estas alturas ya nadie le creía. Los hechos hablaban por sí mismos. Las investigaciones fiscales, los testimonios de empleados, los documentos que demostraban sus fraudes. Su reputación estaba destruida, y sus intentos desesperados por limpiar su imagen solo empeoraban las cosas. Lo más liberador de todo esto fue darme cuenta de que su opinión sobre mí ya no importaba. Durante años, la visión que Rodrigo tenía de mí había sido mi prisión. Si él pensaba que yo era atractiva, entonces me sentía atractiva. Si él pensaba que era aburrida, entonces me sentía aburrida. Pero ahora su voz en mi cabeza había sido reemplazada por mi propia voz, una voz que me recordaba constantemente mi valor, mi fuerza, mi capacidad de levantarme y reconstruirme. Había roto las cadenas invisibles que me ataban a su juicio, y esa libertad era más valiosa que cualquier acuerdo de divorcio. Un año después de todo, me encontré en una situación que nunca habría imaginado, dando una charla en un centro comunitario sobre recuperación después del abuso emocional. La sala estaba llena de mujeres de todas las edades, algunas con miradas esperanzadas, otras con el mismo vacío en los ojos que yo había tenido meses atrás. Mientras las veía, sentí una responsabilidad profunda de ser honesta, de no pintar mi recuperación como algo fácil o lineal, porque no lo había sido. Les conté que hubo días donde quise rendirme, donde el peso de todo lo sucedido parecía demasiado para cargar. Les hablé sobre las noches donde me despertaba con ataques de pánico, preguntándome si había tomado las decisiones correctas. Les confesé que hubo momentos donde la soledad me golpeaba tan fuerte que casi llamaba a Rodrigo, casi cedía a la tentación de volver a lo conocido, aunque lo conocido fuera tóxico. La recuperación no había sido una línea recta hacia arriba, sino una montaña rusa con altos increíbles y bajos devastadores. Pero también les conté sobre los momentos de claridad, esos instantes donde me miraba al espejo y reconocía a la mujer que veía. Les hablé sobre la primera vez que salí sola a cenar y disfruté mi propia compañía sin sentirme incompleta.
Les describí la sensación de tomar decisiones basadas únicamente en lo que yo quería, sin tener que considerar si alguien más lo aprobaría o no. Les expliqué que la libertad real no era solo estar fuera de una relación tóxica, sino reconstruir tu identidad desde cero, sin las limitaciones que alguien más te había impuesto. Durante la sesión de preguntas, una mujer joven levantó la mano tímidamente. Me preguntó cómo sabía cuándo estaba lista para confiar en alguien nuevamente, cómo podía volver a abrir su corazón sin tener miedo de repetir los mismos patrones. Su pregunta me golpeó profundamente porque era algo con lo que yo misma seguía lidiando. Le respondí con honestidad, no sabía si algún día estaría completamente lista, pero estaba aprendiendo a confiar en mí misma primero, y esa era la base más importante para cualquier relación futura. Después de la charla, varias mujeres se acercaron a compartir sus historias conmigo. Una de ellas, en particular, me abrazó con lágrimas en los ojos y me dijo que mi historia le había dado el coraje para finalmente dejar a su pareja abusiva. Me entregó un papel con su número y me pidió que la llamara si alguna vez necesitaba apoyo en su proceso. Ese momento me hizo entender algo fundamental. Mi dolor había sido transformado en propósito. Lo que Rodrigo intentó usar para destruirme se había convertido en la herramienta más poderosa para ayudar a otras. En los meses siguientes, comencé a colaborar con organizaciones que apoyaban a víctimas de violencia doméstica y abuso emocional. No era terapeuta ni trabajadora social, pero tenía algo valioso que ofrecer: mi experiencia vivida y mi testimonio de que era posible salir adelante. Participé en grupos de apoyo, escribí artículos para blogs especializados y me convertí en mentora informal para mujeres que estaban atravesando procesos de divorcio similares al mío. Cada historia que escuchaba me recordaba lo lejos que había llegado. Lo más sorprendente de este proceso fue descubrir una versión de mí misma que nunca había conocido. Antes de Rodrigo, y ciertamente durante mi matrimonio con él, yo me definía en relación a otros. Era la hija de mis padres, la esposa de Rodrigo, la amiga de tal o cual persona. Pero ahora, por primera vez en mi vida adulta, era simplemente Carolina. Una mujer completa por sí misma, con sus propios sueños, sus propias metas, sus propias batallas y sus propias victorias. Y esa Carolina era infinitamente más valiosa que la mujer que Rodrigo había intentado convencerme que era. 2 años después de aquella tarde donde Rodrigo cerró la puerta de nuestra casa, me encontré celebrando la inauguración de mi propia exposición de arte. Las paredes de la pequeña galería estaban cubiertas con mis pinturas, cada una representando una etapa diferente de mi viaje de sanación. Había cuadros oscuros y caóticos que capturaban el dolor de los primeros meses, y obras llenas de color y luz que mostraban mi renacimiento. Era vulnerable y aterrador exponer mi alma de esa manera, pero también era increíblemente liberador. Entre los asistentes estaban mis amigas, que habían sido mi red de apoyo durante los momentos más oscuros. Estaba Valeria, quien había llegado con un ramo de flores enorme y una sonrisa orgullosa. Incluso Mónica, mi abogada, había venido a celebrar conmigo, algo que según ella rara vez hacía con sus clientes. Mientras brindábamos con champán y barato, me di cuenta de que había construido algo más valioso que cualquier matrimonio, una comunidad de mujeres fuertes que se apoyaban mutuamente incondicionalmente. Esa noche, mientras observaba a la gente admirar mis obras, una mujer elegante se acercó a mí. Se presentó como directora de una fundación que trabajaba con mujeres sobrevivientes de violencia doméstica. Me dijo que había leído mi entrevista en el periódico y que había seguido mi trabajo en redes sociales. Luego me hizo una propuesta que jamás esperé. Querían que yo desarrollara un programa de arte terapia para las mujeres del refugio que administraban. Me ofrecían no solo un contrato pagado, sino la oportunidad de convertir mi pasión y mi experiencia en una carrera con propósito real. Acepté sin dudarlo. En los meses siguientes, diseñé un programa donde las mujeres podían expresar sus traumas, sus miedos y sus esperanzas a través del arte. No necesitaban tener experiencia previa ni talento especial, solo la voluntad de explorar sus emociones de una manera nueva. Las sesiones eran poderosas e intensas. Vi a mujeres que habían perdido su voz encontrarla nuevamente en los trazos de un pincel. Vi lágrimas transformarse en colores en el lienzo. Vi el mismo proceso de sanación que yo había experimentado reflejado en decenas de rostros diferentes. Una de las participantes del programa, una mujer llamada Beatriz que había escapado de un matrimonio de 30 años lleno de abuso, me dijo algo que nunca olvidaré. Me contó que durante décadas había creído que no tenía ningún valor, que su único propósito era servir a su esposo y mantener las apariencias de una familia perfecta. Pero cuando pintó su primer cuadro en nuestro taller,
algo se abrió dentro de ella. Me dijo que con cada pincelada sentía que recuperaba un pedazo de sí misma que había perdido hacía mucho tiempo. Sus palabras me hicieron llorar porque entendía exactamente a qué se refería. Durante este tiempo, ocasionalmente recibía noticias sobre Rodrigo a través de conocidos mutuos. Su empresa había quebrado, varios de sus socios habían enfrentado cargos legales, y él mismo había tenido que declararse en bancarrota. Su reputación en el mundo empresarial estaba arruinada. Parte de mí, una parte muy pequeña, sentía algo parecido a la lástima, pero la mayor parte de mí simplemente no sentía nada. Él había dejado de ocupar espacio en mi mente y en mi corazón. Su caída no me daba satisfacción porque yo ya no necesitaba su sufrimiento para validar mi recuperación. Lo que sí me daba inmensa satisfacción era ver el impacto positivo que mi historia estaba teniendo. Recibía mensajes constantes de mujeres que habían encontrado el coraje para dejar relaciones tóxicas después de escuchar mi testimonio. Madres me escribían agradeciéndome por ayudar a sus hijas a identificar señales de alarma en sus relaciones. Incluso algunos hombres me contactaban para decir que mi historia les había hecho reflexionar sobre sus propios comportamientos. Mi dolor se había convertido en un faro de esperanza para otros, y eso le daba significado a todo lo que había sufrido. 3 años después de que Rodrigo me dejara creyendo que no tenía valor, me encontré sentada en un café con un hombre llamado Daniel. No era una cita romántica, al menos no oficialmente, pero había una conexión innegable entre nosotros. Nos habíamos conocido en una conferencia sobre salud mental donde ambos éramos ponentes. Él había superado su propia historia de trauma familiar, y en nuestras conversaciones encontré una comprensión mutua que nunca había experimentado antes. Pero lo más importante, no tenía prisa por definir lo que éramos, y él tampoco. Durante estos años había aprendido algo fundamental sobre las relaciones: no necesitaba una pareja para estar completa. Durante demasiado tiempo había creído que mi valor como mujer estaba intrínsecamente ligado a estar en una relación, a ser la esposa de alguien, a ser deseada por un hombre. Rodrigo había explotado esa creencia, usándola como palanca para controlarme. Pero ahora entendía que yo era una persona completa por mí misma. Si algún día decidía compartir mi vida con alguien, sería desde un lugar de plenitud, no de necesidad o carencia. Mi relación con Daniel era diferente a todo lo que había conocido. Él respetaba mis límites sin cuestionarlos, celebraba mis logros sin sentirse amenazado, y cuando yo tenía días difíciles, me daba espacio sin hacerlo sobre él. No había juegos mentales, ni manipulación sutil, ni intentos de cambiarme o moldearme. Por primera vez en mi vida adulta, estaba experimentando cómo se sentía una relación sana. A veces era casi incómodo lo saludable que era, porque mi sistema nervioso seguía esperando que la otra zapata cayera, que la crueldad emergiera. Pero mes tras mes, Daniel demostraba con acciones consistentes que no todos los hombres eran como Rodrigo. Entonces, si has llegado hasta aquí en mi historia, quiero que sepas algo importante: Rodrigo no me dejó porque yo no tenía valor. Me dejó porque él era incapaz de reconocer el valor que siempre tuve. Y esa diferencia, aunque sutil en palabras, es monumental en significado. Durante demasiado tiempo permití que la opinión de otra persona definiera mi valía, y ese fue mi único error real en toda esta historia. La verdad que salió a la luz no fue solo sobre sus fraudes financieros o sus manipulaciones calculadas. La verdad más importante fue la que descubrí sobre mí misma: que soy resiliente, que soy fuerte, que soy capaz de levantarme incluso cuando todo mi mundo se derrumba. Rodrigo intentó robarme mi dignidad, mi autoestima, mi sentido de propósito, pero lo único que logró fue mostrarme cuánto poder tengo cuando decido recuperarlo. Hoy puedo decir con total honestidad que agradezco que me dejara. No agradezco el dolor que causó, ni la crueldad con la que lo hizo, pero agradezco la oportunidad que me dio sin saberlo. La oportunidad de reconstruirme desde cero, de conocerme realmente, de descubrir una fortaleza que nunca supe que tenía. Si se hubiera quedado, probablemente seguiría siendo esa versión apagada de mí misma, viviendo una vida que no era realmente mía. Para todas las mujeres que están pasando por algo similar, quiero que entiendan esto: el día que alguien te hace sentir sin valor es el día que debes cuestionar todo sobre esa persona, no sobre ti misma. Los manipuladores y abusadores son expertos en proyectar sus propias inseguridades y defectos en los demás. Cuando alguien te dice que no eres suficiente, lo que realmente está diciendo es que ellos no son suficientes para apreciar lo que tienes para ofrecer. La recuperación no es lineal, no es rápida, y definitivamente no es fácil. Habrá días donde querrás rendirte, donde el dolor parecerá insoportable, donde dudarás de cada decisión que tomaste. Pero te prometo que si sigues adelante, si eliges cada día trabajar en ti misma, un día te despertarás y te darás cuenta de que ya no duele. Te darás cuenta de que recuperaste tu risa, tu luz, tu capacidad de soñar. Y ese día entenderás que valió la pena cada lágrima, cada noche de insomnio,
cada momento de duda. Mi historia no terminó en tragedia como Rodrigo probablemente esperaba. Terminó en transformación, en empoderamiento, en propósito. Y si estás atravesando tu propia versión de esta historia ahora mismo, quiero que sepas que tu final también puede ser así. No tienes que quedarte en el papel de víctima que alguien más escribió para ti. Puedes tomar la pluma y escribir tu propia historia, una donde eres la heroína, la sobreviviente, la mujer que se levantó más fuerte de lo que nadie imaginó posible. Así que no, Rodrigo no me dejó porque yo no tenía valor, me dejó porque él era incapaz de sostener la luz que siempre tuve. Y la mejor venganza, si es que existe tal cosa, no fue verlo caer, fue verme a mí misma volar.